Bueno, entonces hoy vamos a ver la enseñanza de Cristo es suficiente, no te dejes desviar, ¿no? ¿Me pueden por favor ayudar con Colosenses 2 del 16 al 23? Tiene que darlo en cuenta. Listo, ya lo tengo. ¿Colosenses 2 qué? Del 16 al 23. El 16 al 23 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Hasta cuál me dijiste? 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni juzgues, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ajá. Entonces, en cuanto a lo que hemos estado viendo, un poco de contexto, es que Pablo escribe esta carta desde la prisión, preocupado por esas falsas enseñanzas que se están dando y que amenazan la suficiencia de Cristo, ¿no? Entonces están, digamos que, adicionándole a Cristo, ¿no? Sí, sí. En el capítulo 2, Pablo enfatiza la obra completa de Cristo. Su victoria en la cruz, la cancelación del acta de los decretos y el triunfo sobre los poderes espirituales. Ya en el capítulo 1 también vimos unas cosas que exaltan la preeminencia de Cristo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan qué es preeminencia. Autoridad por encima de algo así. Por encima de. Algo así. Sí, por encima. Por encima de. Ah, sí. Que tiene encontrado por el sentido. Ustedes están usando su memoria física porque no. Den ejemplo. Ustedes. ¿Me escuchas? Vaya, coja ya. Estoy conectando. ¿Y alguien ha escrito algo? Les escribo si están viendo bien. Sí, porque no. Aquí Pero dice creo que conectar. solamente está conectada una persona. Carla, Ajá. pero ya me está viendo la presentación. China no escuché cosas. Ya pregunté. Ay, no me sale el mensaje. Hola, ¿me estabas viendo? ¿O se fue? Se fue. Carla. ¿Carla? ¿Se fue de internet? No, no, señora, yo las las escucho, pero no las veo. Se escucha, pero no. O sea, no ve la presentación. ¿No ves la presentación? ¿O no me ves No, a no, mí? señora. No escucho. No, no escuché.
No está viendo no me está viendo, no está viendo la presentación. Compartir, ¿sabes? Ahí ya puedes vernos. No, señora. Ay, qué cosa. Que no. Que no. Y si transmites desde el directo, desde el computador de ella, solo ella, sin ese, sino el este. Abrimos el link de acá y comenzamos a transmitir. No Pero es sé. que el que está molestando es este es el que no está cogiendo. Y si te paso el mío, mi computador. El Aunque es el internet. Yo internet. también el traje internet. computador si necesitan. ¿Tú crees que es el internet? Sí, es Sí, que es porque el mira, internet el que no, está no molestando. está Se va el internet. Estoy conectado. Yo puedo compartir Mira, datos y mira, les sirve conectado. los míos, pero no sé si sean muy potentes. No necesitamos. Espera, voy a pausar la grabación. Qué pena, Carla, es que tenemos un problema. Señora, Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Disculpen, tenemos tenido problemitas técnicos, pero bueno, vamos a comenzar de nuevo. Bueno, ya habíamos leído el pasaje que nos correspondía hoy y estábamos hablando de que Pablo escribe esta carta desde prisión. Juana, una olea. Olemar. Preocupado por falsas enseñanzas que amenazaban la suficiencia de Cristo. No, no lo acepto, no lo acepto. ¿No? Pero Ya listo. En el capítulo 2, Pablo enfatiza la obra completa de Cristo y su victoria en la cruz, la cancelación de actas de decretos. ¿Cierro ese? Sí. Y si la fricción ha destacado tu No. vidrio. Ah, sí, no. Lo puedes cerrar ¿Sí lo cierro? para que quede. Sí, 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 ciérralo. Ya, listo. Su victoria en la cruz, la cancelación del acta de decretos y el triunfo sobre los poderes espirituales. El tema central de esta carta es la preeminencia de Cristo y hemos estado, digamos que Pablo estaba argumentándole, dime, ¿Cómo hacía el acta de decretos? La ley. la ley. Ah, Contra nosotros. La ley. Es la ley. Ay, pero- Los mandamientos fueron puestos prácticamente en la cruz. Y pues el tema central es la preeminencia de Cristo, ¿no? Entonces hemos estado, Pablo estaba argumentando de por qué Cristo tiene preeminencia sobre todo. Entonces vemos la preeminencia, espérame, ya lo entonces recordemos que la preeminencia de Cristo, esto es o sea, es como una Pequeño significado. un pequeño significado, es hablar de su supremacía, autoridad absoluta y centralidad en todos, ¿no? Y en este pasaje que vamos a estudiar, Pablo hace una defensa firme de la preeminencia de Cristo frente a tres peligros espirituales: legalismo, misticismo y ascetismo. Entonces, pero antes de eso, es importante recordar que en nuestra vida cristiana a veces es fácil distraernos con, digamos que prácticas, entre comillas, piadosas, Siendo espiritual. que nos dejamos influenciar por ellas, pero que nos alejan de lo esencial, que es Cristo, ¿no? Entonces, esto es importante. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses porque algunos falsos maestros estaban mezclando el evangelio con reglas religiosas, experiencias místicas y prácticas extremas, ¿no? Entonces él, de una manera amorosa, pero digamos que no sé, con firmeza, él llama a que no nos soltemos de Cristo y que es todo lo que necesitamos. Eso es lo que hace al principio. Entonces, pues pasemos a... No, este es. Vamos a pasar al primer problema.
Leamos por favor Colosenses 2, 16, 17. Ay, perdón, Susi, es el legalismo. ¿En qué otro? Perdón. Otro comité. Misticismo y ascetismo. Ahí ya. Colosenses 2, 16, 17. Ajá. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ujú. Entonces aquí nos enseña el primer problema que se explica es el legalismo, el cual quiere que se obedezca normas externas, produciendo una espiritualidad más profunda, por ejemplo, dietas, fiestas, reglas religiosas, y estas prácticas parecen piadosas, pero no transforman a profundidad, no transforman el corazón, ¿no? Entonces, Pablo nos enseña que esto, digamos que nosotros no debemos estar bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, ¿no? Entonces aquí es algo muy importante porque Cristo cumplió la ley y su obra fue completa, que eso fue algo que debemos recordar, ¿no? Estas prácticas eran sombras que apuntaban a Cristo, esto lo dice el pasaje, estas prácticas eran sombras que apuntaban a Cristo. Vayamos a Hebreos 1, digo 10.1, Hebreos 10.1, por favor. Hebreos. Ajá, Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, aquí vamos a profundizar en algo y es, no sé si ustedes se acuerdan, que el pueblo de Israel, Dios le dio la ley, ¿sí? Y la ley era, digamos que, la muestra de carácter perfecto de Dios, ¿no? Pero también a nosotros, ¿qué nos mostraba la ley? Lo imperfectos que somos. Ajá, lo imperfectos que somos y cómo no podíamos alcanzar todos los estándares de Dios, porque Dios pedía que se tenían que alcanzar todos los estándares, no uno, no dos, todos los estándares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entran en el pueblo de Israel el tabernáculo, ¿no? Los sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos, al reconocer que no podían cumplir la cabalidad, toda la ley, entonces tenían que hacer sacrificios año tras año para cubrir su pecado, ¿sí? Estaba haciendo un breve resumen. Muy claro. Por si no recuerdan. Pues resumen. Entonces, bueno, esa es como la idea. ¿Y qué pasa? Porque nos dice que esto era sombra de lo que Cristo iba a hacer, porque en realidad cuando Cristo vino, Él fue el sacrificio perfecto que al llegar delante del Padre dijo, mira, yo soy el sacrificio perfecto y ya con esta, digamos que este pago a favor que tengo, lo voy a adeudar, o pues lo voy a dar a la deuda que tiene el hombre. ¿Sí? Sí. Sí. Dicen, es que es largo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que se hacía en el Antiguo Testamento era solamente una sombra. Y lo que Cristo ahorita hizo, o sea, lo que Cristo hizo, lo hizo delante del tabernáculo celestial, el tabernáculo, y allí el sacrificio se consumó todo y pues nos justificó, nos redimió, nos dio a través de su obra gracia, ¿sí? O sea, nos dio provisión en todo, nos dio salvación y también nos dio el Espíritu Santo para que pudiéramos santificarnos. ¿Sí? Este es el resumen. Entonces, eso es lo que quiere decir con que es sombra, solamente eran, digamos que, esa gráfica que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento para mostrar que iba a venir Cristo. ¿Sí?
Entonces, eso es importante, ¿no? Esos ritos, esos rituales que se hacían eran, digamos, que una gráfica, una muestra, pero no eran el centro. El centro era Cristo, ¿sí? Eso era lo importante. Entonces, aquella persona que juzga a un creyente porque este no vive bajo las leyes judaicas, realmente está juzgando ¿a quién? A Cristo. Está juzgando al centro, al que ya completó toda la obra, ¿no? Entonces, esta persona está diciendo que Cristo no terminó toda la obra completa y se requiere agregarle algo, adicionarle algo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con aquellos que tratan de adicionarle a la obra de Cristo, ¿sí? Hay algunos que lo hacen porque le quieren adicionar, o sea, le dicen a la persona, tienes que adicionarle a la obra de Cristo porque, o si no, no eres salvo, ¿sí? O Dios no te ama ya no puede santificarte porque si no estás haciendo estas cosas específicas, no puedes seguir madurando, ¿sí me entiendes? Como se dice, Cristo murió por ti, pero si no te comportas bien, entonces no vas a tener salvación. No la puedes perder. La puedes Las puedes perder. Entonces, nuestra libertad está basada entonces en la persona y en la obra de Jesús, ¿no? Vayamos a Gálatas 5:1, por favor. Ajá. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá. Entonces, ya Cristo nos hizo libres, nos liberó del pecado y nos dio una vida para glorificarlo, ¿no? Y ya si nosotros creemos que podemos perder la salvación o que podemos adicionarle algo, en realidad no estamos, estamos desenfocados, pero también estamos diciendo que Cristo no fue suficiente. Desmeritando la obra de Cristo. Entonces, un ejemplo que podemos ver es si te dicen, si estás enfermo pasando por dificultades, es porque estás pecando o por tu falta de fe. Sabemos que a veces, que el pecado trae consecuencias, pero no todas las veces quiere decir que es por tu falta de fe o porque estás pecando. Hay dificultades que se van a pasar y que incluso Cristo no lo dijo, se van a pasar, pero ustedes me tienen a mí para pasar esas dificultades, ¿no? Otro que te diga, declara con fe que tendrás carro y casa. Sí, eso está muy de Porque eso es tu herencia como el hijo del rey. ¿Sí? Esto no lo dice ¿no lo dice la palabra de Dios? No. No lo dice. Le están adicionando o le están manipulando, porque también podría ser una manipulación de ciertos versículos. Casi equivocado. A la palabra de Dios. O también puede ser que te digan, debes orar hasta las 5 de la mañana todos los días o si no, Dios no te oye. No, o sea, ¿quién no lo ha hecho? No, yo pensé que eso sí. Entonces, no sé si tienen algún otro ejemplo en cuanto al legalismo como tal. No sé si a ustedes se les viene a la mente algo que nos pase, ¿no?, aquí en la iglesia o que pase en la iglesia. Por ejemplo, que tú no puedes ir a compartir con tu familia en una fiesta, por ejemplo. ¿Sí? No puedes estar con ellos porque te contaminas, porque pues precisamente de pronto el solo hecho de estar allí, la música y el estar con estas personas ya te vas a contaminar. Las prácticas, por ejemplo, de rituales del servicio como tal,
que, por ejemplo, acá tenemos establecido que va la alabanza, la oración, son A la liturgia, es la liturgia como tal, pero si de pronto se salta algún paso o ves que el hermano en la oración de pronto abrió los ojos o se mueve, entonces es porque está yendo en contra del Señor o está haciendo algo que realmente no, sí, indebido en eso. Entonces lo encasilla en ciertas normas que si no se cumplen, Que no se cumple. Dios no lo quiere, o ajá, Dios o es no, rechazado, no, es rechazado, o está o no siendo debería irreverente. existir, o algo. Ajá, sí. Entonces, sí, tienes razón, a veces tenemos que tener cuidado de que... ay, hola, Lady. ¿Sí puedes hablar? Pues, Hola, hola, ¿cómo estás? bien. Yo he escuchado de otras iglesias que si no se da como la primicia o algo así, entonces pues no estás cumpliendo. Digamos que sí, es rechazado. Sí, y es como si también te dijeran, no, es que tienes que cumplir a cabalidad toda la ley cuando ya estamos fuera del yugo de la ley y para que seas acepto a Dios, ante Dios, ¿no? Entonces eso también hay que tener. Pues cuando hablamos de la ley, pues hablamos de la ley que dejó Moisés y tal vez uno diría, no, eso ya no se ve, pero por ejemplo el sabbat, que alguien nos quiera aplicar el sabbat a que vivamos el sabbat cuando eso pues ya no es necesario, ¿sí? Algo así como pensando literalmente En el legalismo. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo una nueva ley, ¿no? Sí, ¿Y cuál es la ley que estamos ahorita? La ley de La ley de Cristo, la ley de la La ley libertad. de Cristo, la ley de la libertad. Entonces pasemos al siguiente problema, que nadie los prive del premio contra el misticismo. Entonces el problema aquí es que el misticismo busca experiencias espirituales fuera de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Colosas? Que ellos estaban adorando, estaban comunicándose con los ángeles porque ellos estaban teniendo una falsa humildad, ¿no? ¿Qué es esa falsa humildad? Que ellos decían que ellos no podían acercarse a Dios porque era demasiado superior, entonces se acercaban a alguien que estaba un poquito más abajo. un poquito más abajo, ¿no? Entonces ellos se comunicaban con los ángeles para que ellos le dijeran a Dios. ¿Sí? Entonces, y también afirmaban que tenían visiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea errada aquí? ¿Qué nos dice la palabra con respecto a acercarnos a Dios? Cristo es el camino. Que Que podemos tenemos el velo, o sea, ya está la puerta abierta, el camino. Ajá. Que Ya se rompió ya el se velo, rompió el velo, entonces- que ya podemos tener una relación con Dios, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. al trono de la gracia. Gracias. Entonces, esto es algo que era falso. Los falsos maestros estaban moviendo a la gente para que les creyeran incluso a ellos, ¿no? Porque ellos profetizaban o decían algo, o mira, yo vi una visión, o mira, yo hablé con este ángel y me dijo tal cosa, y o sea, las personas podían decir, no, pues, si habló con el ángel, Es superior. si habló en lenguas, sí, no sé, entonces es superior, ¿no? Entonces, en 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. sino por mí. Entonces, curiosamente, para el hombre hay cierto magnetismo por religiones místicas. Como Sí. que como por el Atraen. oculto. atraen mucho las religiones místicas, que el ángel me habló, La que profecía. me dijo que este profeta me dijo lo que iba a pasar,
me dijo lo que iba a pasar y eso, Que me va a dar un dolor de estómago. y entonces yo le creo, ¿no? Entonces, esto es como un magnetismo hacia lo místico. También estaba pensando que lo místico también atrae porque de cierta manera vende la idea de que uno como individuo tiene el poder para controlarlos. Por ejemplo, si pongo velitas, que es si pongo las velitas, si pongo unos cuarcitos, unas piedritas, fluye la energía, pero de alguna manera le están diciendo al hombre, tú puedes controlar la parte espiritual. Es muy sutil y pues va a atacar, obviamente, como tú vas a indicar, a Cristo, ¿no? Porque la hace sentir a la persona, uy, yo puedo manejar mi vida espiritual haciendo ciertas cosas. Sí. No, y y aún eso. no solamente prácticas místicas religiosas, sino también las que son externos a lo Seculares. religioso, ¿sí? O sea, últimamente yo escucho una cantidad de cosas que ahora hoy en día hacen que uno dice, pero ¿de dónde sacan tanta cosa, sí? Que realmente busca es eso, o sea, lo que tú decías, como tener ese control y de alguna manera tener acceso a cosas que de alguna manera son desconocidas para uno, incomprensibles, y que uno dice, no, es que yo las quiero comprender cuando realmente son cosas que realmente están sin un fundamento o vienen de la ideología de otras personas, de otras culturas, de otras idiosincrasias, ¿sí? Entonces yo pienso que uno sí tiene que ser muy sutil, porque tú vienes y me dices, no, es que si le pongo a la Virgen tal cosa, yo te digo, yo no te creo, porque de alguna manera mis prácticas no van a eso, pero cosas que nos ofrecen afuera pueden ser muy atractivas, muy seductoras, que realmente le ofrecen a uno respuestas a cosas que nosotros de alguna manera necesitamos de alguna manera tener, pero que realmente están sin fundamento. Entonces, ¿qué pasó? Yo leí el pasaje, ¿no? ¿Cuál? Bueno, en Colosenses 2, 18 al 19. No, No. Este es el pasaje que está terrible. de lo que estamos hablando. Pero sí, Estamos hablando, me da la 18 y 19. perdón. Tu respaldo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asidos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y unido por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Ajá, entonces vamos ya a la segunda parte de este pasaje, que es no asidos a la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué es asirse? Significa aferrarse firmemente, sujetar con fuerza. Al decir que no se aferran a la cabeza, Pablo denuncia que están desconectados de Cristo, ¿sí? Quien es la fuente y autoridad suprema del cuerpo. Es importantísimo esto, porque vamos a ver que necesitamos a Cristo para que realmente haya un crecimiento, ¿no? Y aquí nos habla del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia, ¿no? En lugar de depender de él, confían en reglas humanas, emociones o experiencias místicas, ¿no? Cristo es la cabeza del cuerpo, como ya lo habíamos, como este pasaje lo dice, y desconectarse implica que pues no va a haber crecimiento, nutrición, no va a haber verdadera vida espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a estos falsos maestros que se encuentran en las iglesias? Que realmente, como lo dice aquí en la enseñanza, donde el comentario de Matthew Henry nos explica que donde se pierde la conexión con Cristo, todo sistema religioso se vuelve estéril, carnal y vano. Me pareció muy importante, porque ¿qué quiere decir estéril? Que no da fruto. Que no da fruto. ¿Qué quiere decir carnal? Que hace las cosas de la carne. La fruta, la carne. Que también Que nos está desconectado de lo que que también confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? nuestras ideas. Y vano, que nos lleva No a tiene la- propósito. Se desvanece. Ajá. Entonces, realmente es importante esto, porque se puede identificar que realmente, bueno, claro que ellos aparentan una espiritualidad superior, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado cómo podemos identificar esto, que más adelante vamos a mirar, ¿no? Entonces, yo leí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, que realmente el crecimiento proviene ¿de quién?
de Dios, ¿sí? De Cristo. Y fluye con la conexión de Cristo y ocurre por medio de las coyunturas, sí, coyunturas, perdón, y ligamentos. ¿Y qué son las coyunturas y ligamentos? Esa comunión entre los creyentes, esa unidad, ¿no? Esto lo podemos ver con el cuerpo humano. ¿Sí? Si nos quitan la cabeza, ¿qué pasa? No somos como se sienten, ¿no crees? Hace poco vi que una gallina duró mucho tiempo sin la cabeza andando. Porque Andaría pero loca. No, sin la cabeza, por eso. Ah, pero ya son las reacciones naturales. Ajá. Sí. Entonces, Cristo es el quien sustenta el cuerpo, ¿no? El que da la dirección al cuerpo. Y esto es hermoso. Y en Efesios 4, 15, 16. Efesios 4, 15, 16. ¿Me pueden ayudar con Quítela esto? de aquí, quítela de aquí. Efesios 4, 15 al 16. Ajá. Efesios 4, 15. Ay, hay Biblias. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para la edificación en amor. Ujú. Y Juan 15, del 4 al 5. ¿Con qué? 15, del 4 al 5. Del 4 al 5. Acá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ujú. Entonces aquí hay dos gráficas importantes porque Dios siempre es un gráfico. Entonces el cuerpo y la raíz, ¿no? La planta debe estar pegada La raíz. a la raíz. Y esto es lo que quizás debemos tener en presente, ¿no? Que es importante que como iglesia seamos miembros que están mirando a Cristo, ¿no? Y que seamos miembros que seamos guiados por la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay miembros que no están pegados a la cabeza, o sea, que no están conectados con Dios, que no están siendo, incluso hay miembros que son, no, hay falsos maestros en medio de la congregación. Por eso, Esa se llama no iba a decir que por eso, por ejemplo, a veces una mano seca, por ejemplo, ¿No? sí, o un pie que no está funcionando, porque están desconectados de alguna manera. Todos de la fuente de vida. En cuanto sí son creyentes. Sí, no Porque falsos maestros indicaría que dentro de la congregación habría personas Que no son que creyentes. no son creyentes y que tienen un lugar ¿de qué? De autoridad porque son escuchados. Ujú. Digamos que el ejemplo de ahí, o sea, sí influyen en la iglesia, digamos así, un diácono o de pronto uno de los ancianos que de alguna manera esté diciendo, no, pero lo que enseñó el domingo el pastor. O podría verse también, Judicita, en el área de cuando uno enseña como a los discípulos. ¿Sí? Eso podría ser un falso maestro. Claro, sí. ¿En qué sentido? En el sentido que estábamos, que Susanita está explicando en eso. Pero Sí, el de maestro, pronto. que el maestro no Sea- sea creyente. No, es que no estoy entendiendo eso de falsos maestros. No más, pero es que hay también como dos enfoques, ¿no? Está el falso maestro, como dicen, una persona que puede estar dentro de la iglesia, Pero digamos pero no que es es un creyente, digamos, acto. puede ser. Pero también está el sentido de decir falso maestro cuando a alguien como Himeneo y Fileto, que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. O sea, ellos estaban asumiendo un papel de maestros, pero estaban dando algo que no era verdad. Ellos probablemente eran creyentes, pero dice que se habían desviado de esto y por eso Pablo les exhorta. Entonces,
pues saber uno no va a saber de pronto el maestro, pero Dios nos da herramientas que para discernir qué enseñanza está dando y de pronto uno ya sabe, bueno, esto no está en la Y palabra. es curioso que comenzando la carta, como explicaba Jennifer, esto apuntaba a aquellas personas que estaban quizás, como dice Susi, desconectadas o que hasta ahora estaban creciendo, que no tenían toda una base, un fundamento que los arraigara en la verdad de Cristo. Entonces, por eso llega y de alguna manera Pablo lleva a explicar todo eso, y más si estaban diciendo cosas en cuanto a cosas creadas, que los ángeles realmente son creación del Señor. Entonces, ¿qué ejemplos podemos ver aquí en el misticismo? Entonces, hay personas que siguen líderes espirituales que profetizan sin base bíblica, ¿no? Y que dependen de sueños, señales, energía espiritual para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Fulanito tiene el don de profecía, así que la palabra de él es más importante que la palabra de Dios, ¿sí? Lleva esta pulsera con versículos para pelear y que te protegerá del mal, o sea, que tenga versículos. O, no sé si ustedes lo han visto, coloca una Biblia abierta en el Salmo 91 en tu casa para que el enemigo no pueda entrar. No sé otra que A sea. los bebés les compran una manilla roja, no sé para qué, Sí, pero sí. algo Para el ahí. mal de ojo. Sí, eso sí, para el mal de Para ojo. pero es roja. Sí, eso ya, ¿cómo es que se llama eso? Eso tiene un nombre. Sasabach. O coloca una cruz detrás de la puerta. O una Oye, sábila, una sábila. o agua con limón para que tampoco no O verdades del Señor que tomen se la llevan más con los allá. limones. No, yo voy confiada porque el Señor con sus santos ángeles me está cubriendo Sí. todo el tiempo. Los 10.000 Cosas ángeles así, que protegen mi casa. realmente lo que está hablando es de un misticismo, porque uno lo sabe, pero ya que no le va a pasar nada porque va cubierto de... Algo tan sencillo como echarse la bendición cruz. el católico o como el Hijo de Dios para que no le pase nada en el camino, entonces hace el devocional. Puede ser, o la oración en la puerta. O entre el pueblo evangélico, por ejemplo, como es misticismo, es algo que te da un poder también, ¿cierto? La sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, sí, a mí me enseñaron desde pequeña. Y lo usamos como una forma de como es como un escudo que si uno lo dice, pues no lo va a atacar los demonios, no lo va a atacar a uno las cosas malas, pero está fuera del contexto. Entonces, pues ya sacamos muchos ejemplos. Ya. Ay, hartos. Creo que hay hartos ejemplos. Cada del uno misticismo. tiene uno ahí, ese es su mantra. Entonces, la verdadera espiritualidad no se basa en experiencias místicas, sino en permanecer conectados con Cristo como la cabeza. Él es el único medio para crecer en gracia. Esto es... Qué pena, pero yo creo que también hay un aspecto importante, es como estamos relacionados con la experiencia que tiene el individuo. la emoción. Por ejemplo, hay personas que oran y dicen, no, yo sentí algo especial de Dios y un calor, o sentí que volé, o sentí que estuve en la misma presencia de Dios de una manera sobrenatural, ¿sí? Puede ser una experiencia particular que algo, pero el problema es que a veces se generaliza eso y las personas piensan que tienen que buscar eso y que como que si no encuentran esa experiencia de pronto que tuvo ese individuo, entonces no está bien. Y entonces Cristo está pasando por allá, el Señor está quedando, todo lo que Él nos ha dado, la realidad de una espiritualidad basada por lo que Él nos ha dado, queda oscurecida por esa clase de experiencias, que parecieran del Señor, ¿no? Porque lo que dices tú, tienen un halo de tanta espiritualidad. Y no, y la influencia que generan, ¿no? Porque muchas personas pueden ir detrás de ellos. Sí. ¿No? Carla, ¿me necesitas? Sí, señor. Tengo una pregunta, es que pues estoy confundida con algo. Digamos, nosotras como personas creyentes, al escuchar algo así, digamos, como esas cosas místicas que la gente hace, nosotras al escuchar y, digamos, como presenciar ese tipo de cosas, ¿no estamos pasando también como si estuviéramos negando también a Cristo?
o sea, es que hoy leí algo que pues no lo entendí muy bien, sí, pero decía algo así como si uno escuchaba que alguien estaba negando la obra de Cristo y uno estaba con esa persona, se daba por hecho como si nosotras como creyentes también lo estuviéramos negando. Pues No sé. presenciarlo, o No, yo sea, creo que ya eso es un extremo, ¿no? Yo no lo entendí. Ahí es parte de lo que estábamos hablando del legalismo. Ahí entra un poco el legalismo. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, llega un testigo de Jehová y la palabra dice que, realmente la palabra dice que uno no debe darle la bienvenida a uno que no traiga un mensaje. Obviamente eso no está diciendo que si viene el testigo de Jehová yo lo voy a maltratar y mucha gente quiere pelear con el testigo de Jehová y quiere decirle, va directamente a decirle, es que ustedes no dicen que Jesús es Dios, por ejemplo. Entonces, de una vez uno ya tiene un espíritu de contienda. Y sí, nosotros no vamos a recibir una enseñanza ya que uno sabe que Dios no tiene una buena enseñanza, pero eso no me va a contaminar inmediatamente a mí, ¿no? Lo que está diciendo cuando dice la bienvenida es realmente aceptar esa enseñanza ya en mi, prestar oído, comenzar como a consentirla, porque eso sí es peligroso, pero no es por ósmosis, digámoslo así, no es porque yo esté con esa persona y eso se me va a contaminar. No sé si eso te ayuda en algo, Carlos. Sí, sí, señora, es que como le digo, lo leí esta tarde y sí estaba, pues tiene que ver con el tema de lo que ustedes estaban hablando y sí estaba un poco confundida. Gracias. Ok. bueno. Ahora vamos por el otro problema, que es el ascetismo, que nadie los esclavice. El ascetismo promueve el autocastigo, la negación rigurosa del cuerpo como forma de santidad. Sus reglas humanas parecen sabias, pero no tienen valor para vencer el pecado, ¿no? ¿Qué pasa con el ascetismo? También quería agregar aquí, espérame, que yo hice noticas. Se centra mucho en tener una disciplina muy estricta, ¿sí? Y una mortificación rigurosa de la carne, ¿no? de la carne del cuerpo. Tratan de autoimponerse la adoración, o sea, que tienen que hacerlo, y hay una falsa humildad porque digamos que provocarse dolor, ellos creen Están subiendo de nivel. que están subiendo a un nivel espiritual mucho más grande, ¿no? Entonces, este es el problema del ascetismo, ¿no? ¿Qué vemos? O sea, no sé si ustedes tienen algunos ejemplos de esto. Sí, en la Semana Santa cuando se flagelan. Se flagelan, sí. Hay se autoflagelan para, Y de digamos verdad lo hacen en serio. que mortificar el pecado, la carne. Entonces, eso es una parte de. ¿Qué más hay? Subir a Las Monserrate penitencias, de subir a rodillas. Monserrate de rodillas, o Con frijoles. Con frijoles. muchas veces hay en la confesión, en la iglesia, Sí, hay penitencias. hay penitencias por los pecados, ¿no? Sí, sí. Hay que tienen que lograr unas penitencias por los pecados que ellos confiesen, ¿no? Sí, mira que yo hace muchos años atrás, de alguna manera también el tema de la oración, que era lo que la vez pasada les comentaba, y es, animan a que cuando tú vas a orar, de alguna manera tienes que sufrir en el proceso, ¿sí? O sea, tienes que, la posición en la que estés, orar por horas, ¿sí? O sea, en el proceso, mientras más sufres en la oración, Más es real. como si más Dios te va a escuchar, más vas a tener respuesta de parte de Dios, ¿sí? No es la oración como eso agradable, mi tiempo especial con mi Creador, esa cita que tenemos con Él, sino es algo que Tortuoso. Exacto, tortuoso. Tortura. Entonces, mientras más tortuoso También sea, más espiritual voy a ser. También con las palabras, ¿no? Algunas frases que yo me he dado cuenta que dicen como por mi culpa, por mi culpa. ¡Ah! culpa! Sí, culpa por mi gran y al culpa. mismo tiempo que hacen eso se pegan en el pecho. Sí. Estaba pensando, ¿qué ascetismo hay qué ascetismo puede haber en el interior de un creyente como tal? O sea, ya no a ese nivel religioso que estamos acostumbrados, sino ya en el centro
en el centro de lo que es la congregación como De tal. pronto en el servicio. Estaba pensando exactamente más lo mismo. Sí, sopas y entre más sacrifiques tu tiempo y entre más hagas más cosas y no sé, porque es una serie, no es un sacrificio de que, ay, me tocó este tiempo y lo voy a hacer sino que, uy, es que así me veo delante del Señor, voy a ser agradable, y sí, como una motivación que realmente lo que quiere es un tipo de martirio como tal para poder, digamos, ser agradable y aceptable delante de O con Dios. el pecado podría ser también, ¿no? También. O sea, es decir, yo mentí, no quiero volver a mentir, yo mentí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a llorar 3 semanas a ver si me quita el pecado y a ver si me limpio. Entonces, son cosas que es como autoimponerse cosas. Aquí abajo nos dice que puede parecer piadoso, pero sin Cristo es una autojusticia disfrazada, ¿no? Solo el Espíritu Santo puede producir fruto verdadero en nosotros. O sea, a los que estaban practicando esto, realmente no les estaba dando ningún fruto. ¿Y qué es el fruto que da Cristo? Da el Espíritu Santo: paz, gozo, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre. Esos son frutos buenos, pero estas personas que estaban practicando esto no estaban logrando esto, ¿no? O sea, no había un fruto real en ellos, ¿sí? Si no fue lo que le iba a decir. Ay, no era para esta. Ya ahorita lo... Entonces, Cristo no solo refrena el pecado, también nos pone nuevos deseos en nuestro corazón, ¿no? Y no es represión, es una regeneración, o sea, somos nuevas criaturas en Cristo, ¿no? Y vamos a ser transformados, ¿no? Entonces, es el poder de la cruz obrando desde adentro hacia afuera, ¿no? Y esto es supremamente importante porque estos falsos maestros estaban tratando de mostrar cosas externas, cambios externos, pero nunca tocaba su corazón, ¿no? A profundidad su corazón, ¿no? No había un arrepentimiento real para cambiar de rumbo e ir hacia Cristo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Espérame si tengo otra cosa que añadir. Hay un versículo que me gusta mucho, que quizás muchas veces, bueno, Isaías 29:13 nos dice: este pueblo con sus labios me honra, Pero Pero su corazón está pero lejos su de mí, corazón está lejos de mí. enseñando como doctrinas, mandamientos, ¿no? Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, ¿sí? Entonces, es importante que todas estas prácticas en realidad quieren honrarlos con prácticas religiosas, con misticismo, pero a la larga no los acercaban a Dios, ¿no? Realmente su corazón no era cambiado, ¿sí? Y podrían influenciar por eso Pablo advierte sobre estas prácticas, porque podrían ser porque fueron influencia fuerte en Colosas, ¿no? Entonces, que vamos a hacer unas conclusiones. Primero, los falsos maestros ofrecían caminos alternativos a la madurez espiritual. ¿Sí? Solo Dios, o sea, la palabra de Dios nos dice cómo Él nos va a ayudar a madurar espiritualmente, ¿no? Ellos querían hacerlo por su propia cuenta, ¿sí? Por su propio. El legalismo, el misticismo y el ascetismo son sustitutos engañosos que no cambian el corazón, solo maquillan el exterior. Todo intento de alcanzar madurez espiritual sin Cristo es estéril, carnal y vano, ¿no? Es importante. Solo Cristo es suficiente para transformar, nutrir y guiar al creyente. Esto. Eso. ¿Puedes ayudar a leer este? Sigan ustedes. Pablo no solo nos advierte contra el legalismo, misticismo y ascetismo, sino
verdadera adoración siempre hace humilde a la persona y conduce a la sumisión y al servicio. Y esto me parece, bueno, es importante que miremos que como el concepto de preeminencia, ¿no? Debemos poner al Cristo en el lugar correcto y en el centro de nuestra vida, ¿no? Y aquí hay un concepto muy importante que es la verdadera adoración, y eso tiene un proceso muy, o sea, un proceso que podemos identificar. Primero, al acercarnos a la palabra de Dios, nuestra mente se admira de la grandeza de Dios, ¿sí? Se admira de su carácter, se admira de su obra, de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso, o sea, hay un entendimiento de quién es Dios, ¿no? ¿Y qué pasa como resultado? Pues el corazón se llena de amor hacia Dios, ¿no? Y hay otro resultado, la voluntad se somete al propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Es algo que no trae, digamos que no debemos autoflagelarnos, no debemos causarnos dolor, no debemos seguir reglas. Realmente al conocer a Cristo, al conocer su obra, vamos a ser transformados por Él, y nuestra voluntad es como, o sea, el resultado de eso es rendirnos a Dios. Por eso antes aquí veíamos que la verdadera adoración siempre hace humilde a la persona. ¿Qué pasa? Que Pablo denunciaba una falsa humildad en todas estas personas, estos falsos maestros, porque en realidad ellos creían que podían alcanzar una espiritualidad superior, ¿sí? Y estaban desechando lo que Cristo hizo, y también estaban desechando el crecimiento que se da en la iglesia, a su cuerpo, ¿sí? Ya te paso. Entonces, ¿qué pasa? Que la humildad, ¿qué es la humildad? ¿Me recuerdan qué es la Aquí humildad? atrás del piso. Aquí. Entender Ay, qué pena, es que mi mente hace así inmediatamente. entender mi condición delante de la grandeza de Dios. De la grandeza de Dios. Pero entenderlo como en un miedo o con con entendimiento. admiración. Sí, con y entendimiento, ¿no? sí, porque realmente eso es lo que, si uno va al comienzo de los propósitos de Dios, es que lo entendieran, que lo conocieran. Y lógicamente eso no trae temor, eso realmente es admiración de lo que Él De la hace, grandeza. de su grandeza. Entonces, y eso pues nos va a llevar a una sumisión, porque queremos servirle a ese Dios grandioso y a someternos a su voluntad, ¿no? Entonces, ya no. ¿No la nota? Voy en uno y pasa el otro ya. Y entonces, No, la mía. Qué pena, sí, aquí para las que llevamos nota es algo difícil. estoy dando un pequeño receso porque están anotando. Te tocaría devolverte todas las diapositivas. Dice la ¿Me verdadera mandan por adoración. WhatsApp? Sí, yo se las envío por WhatsApp, no se preocupen. Copiar en clase es mejor, las que le gusta Sí, escribir claro. y copiar en clase es lo que hace claro. A mí me gusta porque o sea, yo retengo así, y como tengo memoria visual, entonces apenas me acuerdo de mis notas. Retienes. No, es que es importante. No, tú no. Hoy mi compañera está anotando por las dos. Ya, yo me adelanto los. Y esa que era la escribana. Ajá. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, entonces reflexionemos un poco.
Pues hagámonos ciertas preguntas. ¿Hay alguna práctica, creencia o hábito que has colocado en el lugar que solo Cristo debe ocupar? Aquí quería aclarar algo, y esto es algo que estuvimos hablando, digamos, cuando lo estábamos preparando. Nosotros tenemos ciertos rituales como cristianos, ¿no? Que nos, por ejemplo, el ritual de la Cena del Señor, ¿no? Es un ritual que nos recuerda una y otra vez la obra de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué motivación tenemos en nuestro corazón? ¿Está alejado? ¿O cuando hacemos la Cena del Señor estamos pensando en, no sé, en otra cosa, en el almuerzo? En la cena con... O sea, realmente estamos dándole importancia porque los rituales son esas pequeñas cosas que nos ayudan a recordar y a mantenernos Ajá. firmes. Entonces, los hábitos no es que, o sea, hay disciplinas espirituales muy importantes que nos acercan a Dios, pero ¿en qué lugar la estamos poniendo? ¿Son más grandes, están más arriba de Cristo? Eso es lo que debemos meditar. Realmente, ¿a dónde estamos poniendo a Cristo? Claro, porque si vas a la palabra con el objetivo de buscar refrigerio, ¿sí? O sea, voy con ese pensamiento, busco refrigerio, pero realmente la palabra lo que dice es que es conocer la profundidad de Cristo, y una de las consecuencias de eso es que quizás en eso me da paz, me da refrigerio, o sea, porque el entendimiento de quién es Cristo produce eso, ¿sí? Y aparte de eso me da firmeza, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo vaya a buscar cuando esté mal. Lo que digo yo es, muchas veces vamos con el mismo propósito y eso no nos deja crecer, no nos ayuda a entender realmente quién es Cristo. Y también hay que entender que nuestros hábitos no es, que muchas veces caemos en eso, no es una tarea más, ¿no? Es realmente que cada vez que vamos a hacer nuestro devocional, vamos a Cristo. O sea, vamos a regar nuestro corazón delante de Cristo. O sea, es como si realmente estuviéramos ahí con Cristo y no ya chulié esta tarea y ya, siguiente. ¿Sí? No, porque realmente nuestro corazón no está ahí. ¿Sí? No está ahí en ese espacio con Dios. Estás buscando más espiritualidad en cosas externas cuando ya tienes al Espíritu de Dios en ti. ¿Has estado tratando de merecer algo de Dios por lo que haces o dejas de hacer? Eso son, digamos, que ciertas reflexiones que podemos hacernos si quieren. Yo se las paso por WhatsApp. No pasa nada. No me demoren más. Pero pásenmela, por favor. Para aunque sea copiar y pegar acá. Bueno, hoy las animo a que volvamos a la cabeza que es Cristo, que Él es nuestro guía, nuestra dirección, y que recordemos Colosenses 2:7, que en realidad lo que nos da discernimiento en estas prácticas para reconocerlas es acercarnos a la palabra de Dios, arraigarnos a Cristo y crecer en nuestra fe. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente vamos, o sea, como les decía, estar asidos a Cristo, ¿sí? O sea, estar agarrados fuertemente, sin soltarse, para que podamos realmente, a medida que entendamos más de Cristo, tener el discernimiento para evitar o pues para estas prácticas, ¿no? Entonces, pues, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Es un tema difícil? Bueno. No, es el entendimiento todo el tiempo que las cosas siempre las cosas que vienen así con un halo de espiritualidad, realmente el objetivo de eso es apartarnos de él, de descabezarnos. Sí, descabezarnos. Y es un
creo que es una oración y un propósito diario de uno conectarse con su cabeza todo el tiempo. Estaba pensando ahorita en ese pasaje que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y algunas veces podemos caer en esas cosas. Entonces, como si tener cuidado, el conocimiento de la palabra hace que uno pueda tener discernimiento de esas cosas, pues porque obviamente yo pienso que Satanás está detrás de muchas de esas cosas, de esas prácticas que se hacen hoy en día, aparentando ser espirituales o que van por el buen camino, ¿no? Y pues cuando uno empieza a conocer un poquito más de la palabra del Señor, pues aprende a tener un poquito más de discernimiento y entender realmente que sí, que no. Y eso es exacto. No, también que, pues como para ver esa clase de enseñanzas siempre tienden a un lado. O te generan culpa, demasiada culpa, por ejemplo, porque eso es lo que hace el ascetismo, al golpearse y todo, realmente ha generado algo de culpa, de que no alcanzo algo. Y el otro es el orgullo, ¿no? La altivez, que te hace creer más. Por ejemplo, lo que es el legalismo y el misticismo realmente lo hacen creerse más a uno. Entonces, al menos uno puede ver, esta práctica ¿qué me está llevando? ¿Hacia sentir culpa o hacia sentirme orgulloso? Mientras que Cristo me hace ver como realmente me trae paz, me permite una relación correcta con el demás, porque no veo al otro ni menos ni más, ¿sí? Sino que tengo una medida correcta de verlo. No sé si eso podría ayudar también. También estaba pensando un poco de ¿qué te asegura a ti que esa persona, por ejemplo, que profetice, no cambie de opinión al otro día o en un mes? ¿Qué te asegura a ti eso? Realmente tenemos que ir a donde nos genera una estabilidad. ¿Sí me entiendes? Sí, constante. O sea, constante. Por eso Y la palabra de Dios está ahí, o sea, es física, o sea, tangible y permanece, ¿sí? Cosa que quizás esas prácticas pueden pasar, o si me entiendes, o pueden, o sea, no te aseguran una estabilidad, ¿sí? Y como dice Marce, en realidad la palabra de Dios trae frutos buenos a nuestra vida, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a discernir pues las otras prácticas, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, el versículo para memorizar es Colosenses 2:23, ¿sí? Las animo a que podamos mandar los versículos que no nos hemos memorizado, podamos mandarlos en esta semana que viene o en el momento que puedan. Y también les quería avisar que la próxima semana no tenemos clase, pues Porque es festivo. porque es festivo, ¿no? O sea, de hoy en 15. Ay, se me apagó. No tenemos clase, entonces pues las animo a que si no han visto una enseñanza o algo, pues lo puedan adelantar para poder ir con el estudio que entonces no sé si las de la web tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? No, no, señora, todo está claro. Bueno, entonces nos despedimos ya. Bueno, muchas gracias por estar en la enseñanza y que tengan buena tarde. Gracias, Susi. Gracias, chao. Gracias, Dios la bendiga. Muchas gracias.